Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Terminada la Segunda Guerra Mundial, empezó la disputa entre los aliados para ver quién se quedaba con el pedazo más grande de la torta, porque ellos se consideraron dueños del mundo. Habían participado en una sangrienta guerra, pero no les importaba. Lo interesante era saber quién iba a seguir manejando el mundo, sus riquezas y sus potencias. Y allí entonces nace lo que algunos conocen como Guerra Fría, pero que en realidad siempre fue caliente, y donde a nosotros nos dijeron que pertenecíamos al Occidente, que nos iba a proteger y del cual no nos podíamos apartar. Y del otro lado estaba el supuesto Oriente, que integraba una potencia que, como el caso de Rusia, era la cabeza visible de un supuesto imaginario nuevo proyecto político. Pasaron los años, y lo que era la cortina de hierro son hoy países capitalistas. Lo que era la China de Mao es hoy la primera potencia económica del mundo, y hay una guerra interimperial por el capitalismo. Y el capitalismo está absolutamente desarmándose como sistema terrenal, porque la codicia de pocos ha hecho que inventaran la globalización para que un gobierno de muy poca gente, un gobierno universal, manejara desde lo global lo particular. Si entendemos esto, vamos a entender por qué, en nombre de la libertad, de la democracia y demás, y le cuento el Occidente, para no entrar en los rusos, que ya conocemos todo lo que dominaron en aquel momento. Pero la cabeza visible de todo esto era el país emergente. Ya no era la libra esterlina con respaldo oro de los ingleses, sino que era el dólar sin ninguna clase de respaldo, inventada por un conjunto de banqueros que son los dueños de la Reserva Federal, que tienen una gran imprenta que imprimen billetes y billetes y billetes, que está respaldado, dicen ellos, por el poderoso trabajo de Estados Unidos. Y digo yo, por el poderoso ejército y armas que puede tener ese país. Y así entonces, en nombre de la libertad y de la democracia, pasó lo de Corea, y hay dos países, y en el 59 fue Cuba, y después allá por el 60 le tocó a Guatemala, en el 64 fue el Congo, que ya no era belga, ya no estaban los franceses, entonces tenían que ir ellos, y después fue Laos, en el 73, y como no le alcanzó, dividieron Vietnam, hasta que el Vietcong se quedó con todo Vietnam, y entonces después la siguieron del 69 al 70 en Camboya, pero claro, la libertad no alcanzaba, había que seguir defendiéndola, y entonces fueron a Guatemala en el 67 hasta el 69, y estuvieron en Granada en el año 83, sí, siempre en nombre de la República, la libertad y la democracia de cada uno de estos pueblos, y después estuvieron en el Líbano del 83 al 84, y apareció Libia en el 86, no iban a ser menos en El Salvador en el 80, y aparecieron y bajaron en Nicaragua también en el 80, y en Irán en el 87, y bombardeaban a estos países. Y siguió la lista muy larga, donde aparecieron en cada uno de los lugares que ellos creían que tenían que poner orden, y entonces allí apareció, porque no podían evitarlo, en Kuwait, y así en el año 91 nos enteramos de que los malos estaban en Kuwait, y después era Somalia el problema en el mundo, y había que ir a Somalia, y entonces un día se levantaron y dijeron, no, pero no es solamente Somalia, también molesta Boña, y vamos a Boña, 94 y 95, pero la República, la libertad de Sudán están en peligro, vamos a ayudarlos en el 98, y también en ese año dijeron, ya que estamos, ¿por qué no vamos por Afganistán? Y pasemos por Yugoslavia, allá en 1999, y en el Yemen en el 2002,
Y total, está Irak cerca, vamos, en el 91 y en el 2003. Y después, si estamos en Irán, suena casi parecido, vamos a Irak en el 2013 y en el 2015. Y entonces, Afganistán, ¿por qué no vamos a Afganistán? La libertad, la República de Afganistán, hay que resolverla. Vayamos allá, ¿en nombre de quién? De la OTAN y de la libertad. Y después pasemos por Pakistán en el 2007 y en el 2015. Y si tenemos tiempo, acordémonos de Somalia en el 2007 y el 2011. Claro, si estamos tan cerca, ¿por qué no ir al Yemen y tirar unas bombas en el Yemen? 2009-2011. Y Libia, busquémoslo a Gaddafi, matémoslo si podemos con un cohete en el 2011 y el 2015. Y Siria, destruyamos al ejército más importante del mundo árabe y podemos seguir. Pero claro, a nosotros todo esto nos puede importar muy poco, porque incluso en un presidente que mandamos un barquito al Medio Oriente, ¿se acuerdan? Y ahora salió Rodríguez Larreta a decir que no podemos estar sin complicarnos, que tenemos que ser partícipes, que no podemos ser neutrales. Claro, ellos no quieren ser neutrales. Salió Mauricio Macri diciendo, la Argentina tiene que condenar rápidamente a Rusia. ¿Y cómo no va a decir eso si su amigo el loco Trump le permitió que se llevaran 44.000 millones de dólares sin explicación? Y entonces, todos nosotros que nos metemos en las cosas donde no nos llaman y nos hacemos problemas por los que no son nuestros, aunque sea de la humanidad, nos sumergimos en discutir algo que, sin embargo, deberíamos tener mucho más presente, porque en las últimas horas, que fue el aniversario de la creación de la bandera de Belgrano, casi la prensa no se ha ocupado, porque total, ¿a quién le importa la bandera argentina en la Argentina? Sí, nos ocupamos del mundo que está lejos, y entonces los intendentes de Cambiemos no querían ser menos y participaron iluminando los municipios con los colores de Ucrania. Ellos tienen que ser partícipes necesarios de la guerra a distancia. Tienen problemas con los empleados municipales, no atienden los baches, aumentan los impuestos, manejan mal los hospitales, pero eso sí, la iluminación era con la bandera de Ucrania. Y entonces, en nombre de la libertad y de la democracia, aparecen comunicados y gente que habla todo el día. Pero ustedes escucharon a alguien que se acuerde que hace 40 años mandaron una flota con armamentos nucleares para recuperar la usurpación de Malvinas, y que los cohetes que usaban se los daban los norteamericanos a los ingleses. ¿A alguien se le ocurrió pensar que en aquel momento el país liberado por San Martín iba a tener a un Pinochet protegido de la Thatcher que le iba a dar toda la información necesaria y el territorio chileno para que nos ataquen? ¿Se acuerdan de eso o no fue así? ¿Se acuerdan cuando los diarios argentinos ponían invadimos Malvinas, nosotros que íbamos a recuperar nuestro territorio, ellos ponían en el título invadimos? Y ahora están preocupados porque dicen que la vicepresidenta evita decir la palabra invasión por parte de los rusos. ¿Es verdad? Qué difícil que se hace vivir en la Argentina. Ahora, claro, podemos ponernos cualquier careta, total es carnaval. Hay 3 millones de argentinos que están haciendo turismo, se bate el récord del turismo. Muy pocos están preocupados porque vuelven a aumentar las prepagas. Casi a ninguno le importa la discusión que hay por la tarifa de la energía eléctrica. Y en el mientras tanto, para que no se olviden que está en discusión la tarifa, hicieron un corte de energía en todas las playas donde está la gente tomándose el descanso largo, como para decir, miren que estamos aquí nosotros, no se olviden del aumento. En nombre de la libertad y de la democracia, llegaron a Malvinas con una flota impresionante, con una criminal de guerra que se murió sin ser juzgada como Margaret Thatcher, a quien el expresidente Macri le puso ofrenda floral. No se la puso a los combatientes, no, se la fue a llevar a Margaret Thatcher.
Y hoy Rodríguez Larreta dice, no podemos estar sin tomar partido. Y tiene razón, si ya lo tomaron. No llevaron una candidata legisladora que dijo que había que cambiar las Malvinas por vacuna. Entonces hace muy difícil explicar una guerra a distancia con la prensa canalla que sirve estos intereses. Y con el titular de Infobae, que se reunió en Acasuso con Mauricio Macri, sí, que lo citó al dueño para que cambie la mano y en lugar de defender a Larreta, defienda la idea que tiene Macri de ser el candidato de la fórmula con la radical Lozada como compañera de fórmula. Y le dijo, ¿cuánto me cuesta que Infobae cambie esto y en lugar de hablar de Larreta, hablen un poco más de nosotros? Sí, la reunión ocurrió en Acasuso, en la casa que alquila Mauricio. Y entonces, cuando estamos frente a todo esto, nos preocupa la guerra, nos preocupa el pueblo sufriente de Ucrania, pero ¿saben qué? Kiev está rodeada. Y todo lo primero que ocurre cuando hay una guerra, la primera víctima es la verdad, porque la información se tergiversa todo el tiempo. Y como Kiev está rodeada, el presidente terminó de decir que acepta y mandó a la delegación a negociar a Bielorrusia. Pero ¿sabe qué hicieron en Estados Unidos? Dijeron que Bielorrusia había mandado tropas a Ucrania. ¿Para qué? Para que no se haga la reunión. ¿Por qué? Porque tienen que vender armas. Porque además Ucrania, atrás de Argentina, es uno de los principales deudores del Fondo Monetario Internacional. Hay que endeudarlo más, si se puede. ¿Por qué? Porque tiene tierras raras, porque tiene uranio, porque tiene valor en sí. Corramos los ucranianos y quedémonos con el territorio. No importa que lo piensen los rusos, los ingleses, los norteamericanos o los chinos. ¿Saben por qué? Porque los imperios son imperios. Ah, me olvidaba. Esto lo explicó Perón. Traten de leerlo, la tercera posición.